Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Después de la información llegamos. Buenas noches, programa especial del Espacio en Blanco, hoy con una sola hora de duración. Y es algo que ya hacemos desde el estudio 211 de la Casa de la Radio, cuando pasan algunos minutos de las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias. Acordaros de que hoy en este momento entramos en el horario de verano y se ha adelantado el reloj una hora. Los saludos del habitual equipo del programa y la bienvenida para todos en este nuevo horario de verano. A pesar de ser un programa cortito, hay redes sociales. Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp, 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Y además de redes sociales hay temas de interés y de actualidad y muchas voces que se van a acercar a este programa especial. Ahí os damos un avance. Se cumple algo más de un mes de un conflicto en las fronteras de Europa. Y para ello, en este programa especial de solo una hora, hemos reunido en nuestro estudio diferentes voces y puntos de vista. Queremos, entre todos, aportar nuevas visiones de la guerra y de la crisis que enfrenta nuestro mundo. Y lo queremos hacer desde perspectivas muy diversas. Esperemos que sirva para aclarar algo este momento crítico que vive nuestro planeta. Esas son nuestras intenciones de hoy, comprender y solo formular un deseo: que la guerra termine pronto y lleguen con esta primavera recién estrenada tiempos de paz para todos. Ahí están las intenciones del programa de hoy. Y en este corto tiempo de programa vamos a tener muchos invitados. Vamos a saludar a los dos primeros que están en nuestro estudio. Fernando Valladares, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer estar contigo. Un gusto, para mí también. ¿Cómo te ha caído esto de la guerra? Bueno, la verdad es que ha sido una gran sorpresa. Estábamos todos pensando que la parte diplomática iba a contener lo que parecía contenible. Y también para las paradojas, estábamos en el mismo día que empezaba la guerra esperando la segunda parte del 6º informe del IPCC sobre el cambio climático. Así que fueron dos cosas tapadas y, como creo que tendremos ocasión de comentar, muy conectadas. Doctor en Ciencias Biológicas, profesor de investigación del CSIC, se lleva todos los premios, así que te vas a presentar alguno, no te presentes, porque se los lleva a todos porque se los merece. Y Miguel Pedrero, buenas noches, don Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Periodista, escritor, investigador, experto en esas cuestiones que tienen que ver con las conspiraciones, y como queremos darle, hay muchos debates en televisión, en todos los medios
de comunicación. Queremos darle otra onda. Creo que tienes esa onda diferente, por eso estamos en el programa. ¿Cómo te ha caído a ti esta guerra? ¿Qué has pensado? Bueno, yo desde luego no me lo esperaba y al menos a la mayoría de analistas que escuché en su momento tampoco se esperaban que Putin llevara a cabo una acción tan terrible. Yo siempre digo lo mismo, los políticos, sobre todo los dirigentes de grandes potencias, juegan a la geoestrategia, pero al final quienes lo pagan son las personas que no tienen nada que ver con la geoestrategia, que bastante tienen con pagar la hipoteca, el alquiler o llegar a fin de mes, y esos son los que sufren las consecuencias. Pero ellos, los que juegan a la geoestrategia en los mapas mundi, a esos nunca les pasa nada. Nuestra solidaridad para el pueblo de Ucrania y el pueblo ruso también, que no tienen seguramente mucho que ver con toda esta historia. Tenemos mucho que contaros. Ahí va la primera introducción que os hemos preparado. Desde hace ya más de un mes nos despertamos con la noticia. Rusia mantiene su ofensiva militar sobre Kiev. El ejército ruso ha vuelto a atacar esta madrugada algunos barrios residenciales de la capital de Ucrania. Hay varios muertos, más de 30 heridos. Según ha denunciado el alcalde de Kiev, es difícil tener cifras exactas de las víctimas. El cerco a la capital continúa, Óscar Mijallo, y desde esta tarde, unas horas nos decías, vuelve el toque de queda. Así es, las autoridades ucranianas han decidido poner en marcha ese toque de queda ante los intensos bombardeos rusos que todavía continúan en este barrio del oeste de Kiev, de Seviatsenko. Para que os hagáis una idea, se escuchan explosiones cada pocos minutos, y fijaros en esta que ha ocurrido esta mañana. Este es el cráter que ha hecho el último proyectil ruso que ha caído en este edificio. Es un cráter que puede tener aproximadamente unos 9-10 metros. La guerra asola de nuevo algunos campos de Europa. Los jinetes del apocalipsis cabalgan de nuevo. Y para analizarlo, hemos reunido en nuestro estudio algunas voces para tratar de comprender la situación. Pues vamos a intentarlo. Si me permites, empiezo con él, Fernando, claro, ¿vale? Sí. Puedes entrar en cualquier momento. Hay quien dice, Miguel, que de nuevo los jinetes del apocalipsis caminan sobre Europa y que se han abierto las puertas del infierno, porque esto se parece mucho al inicio de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué opinas? Bueno, esperemos que esto no termine en una guerra mundial. Desde luego sería algo muy grave, pero lo cierto es que a veces los líderes políticos, los líderes de las grandes potencias, juegan con la amenaza o juegan sobre todo con la posibilidad de una guerra termonuclear, ¿no? Y yo creo que cuando se juega con una cosa así, quizás en algún momento puede saltar una chispa y las consecuencias pueden ser absolutamente impensables. Date cuenta que hace algunos días Putin ordenó a sus fuerzas armadas que pusieran en estado de alerta todo su arsenal nuclear. A partir de ahí, la OTAN y también el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, siguieron con esa retórica militar, aludiendo a esa guerra termonuclear y declarando que si esto se llevaba a cabo, Rusia tenía absolutamente todas las de perder, ¿no? Por lo tanto, estamos ahí. De hecho, Ucrania ahora está pidiendo una zona de exclusión aérea por parte de la OTAN, es decir, que la OTAN proteja el espacio aéreo de Ucrania. Eso significaría que la OTAN debería derribar a cualquier avión, cualquier caza de combate ruso que entrara en territorio ucraniano. La OTAN se ha negado hasta el momento a acceder a esas pretensiones. ¿Por qué? Porque eso supondría un enfrentamiento directo entre las dos grandes superpotencias nucleares que hay en el planeta, que son Rusia y Estados Unidos. Y eso sí podría dar lugar a la Tercera Guerra Mundial. Por otro lado, Putin, en sus bombardeos contra determinadas ciudades de Ucrania, ha llegado a lanzar misiles a unas pocas decenas de kilómetros de territorio polaco. Polonia es país OTAN. Cualquier nación que ataque a una nación de la OTAN defenderá a esa nación atacada, ¿no? Esa es una de las principales reglas y una de las principales normas de la OTAN. De hecho, la OTAN no ha entrado a ayudar a Ucrania porque Ucrania no es un país OTAN. Sin embargo, decían que no iba a haber invasión y la hubo. Dicen que no van a utilizar armas nucleares porque sería Tercera Guerra Mundial, cualquiera se fía. Si se está hablando, Fernando, ahora de armas biológicas,
¿Eso qué sería? ¿O destrozar más? Porque aparte de toda esta historia, es una catástrofe ecológica también, ¿no? En mitad de Europa. Hay dos aspectos aquí. Uno, los dos los has mencionado, pero es interesante verlos como dos cosas. Una es la catástrofe ecológica, que eso está ocurriendo, y además en un conflicto bélico en la actualidad, con el cambio climático de fondo, todos son, digamos, amplificaciones de la tragedia humana, ¿no? Y eso está ocurriendo. Y pensemos lo difícil que es revertir una catástrofe ecológica. Siempre lleva mucho más tiempo revertirlo de lo que se ha tardado en causarlo. Pero luego está este riesgo de armas biológicas, que no solo contraviene, digamos, acuerdos internacionales, sino que es una auténtica caja de Pandora, que tú lo abres y luego eso es muy difícil de controlar. Todos los intentos más o menos frustrados o de un alcance más local o menos local que se han hecho, luego no había forma de controlar a ese organismo, a ese anthrax que por ejemplo se ha empleado en ocasiones. Eso tienes que cruzar los dedos y que funcione, pues no sé, la madre naturaleza equilibrando aquello que tú has abierto con un interés hostil, pero que se te puede volver en contra. Y este es otro de los mensajes que muchas veces queremos dar, ¿no? Que tú disparas a la naturaleza y la naturaleza empieza en cascada a hacer cosas que te acaban explotando en la cara, ¿no? En algún sitio he leído que decías que la naturaleza era la mejor vacuna y como la estamos machacando, pues pasa lo que pasa, ¿no? Exacto. O sea, la naturaleza no le preocupamos nosotros especialmente. Si nos aliamos con ella, pues nos va a ir mejor. Si nos enfrentamos a ella, no tenemos mucho recorrido que hacer. O sea, somos parte de la naturaleza y enfrentarnos a ella, pues solo nos va a traer, como estamos viendo, enfermedades infecciosas, problemas de salud muy graves, desajustes. No tendremos el agua y el aire que necesitamos. ¿Has visto, Miguel, la que tiene ahí preparada? Ya veo, la munición eso intimida. Sí eso son armas de... En fin, nos reímos por... ¿Estaba profetizado? Bueno, no tengo ni idea, pero te voy a decir algo. ¿Sabes por quién estaba profetizado? ¿Por qué? Esto. Y yo creo que no nos dimos cuenta, ni siquiera la OTAN se dio cuenta o le dio demasiada importancia. Estaba profetizado por el propio Vladimir Putin. Putin ha realizado una serie de declaraciones, ¿no? Desde el inicio de la guerra, incluso antes de la guerra, ¿no? La última de ellas es muy llamativa, ya en pleno proceso de guerra, es muy reciente y desde luego yo creo que es bastante grave, ¿no? Lo que está pasando en Rusia, porque lo que se está viviendo es prácticamente la vuelta a una dictadura, ¿no? Es decir, que Putin lo que ha hecho principalmente es cortar las redes sociales, Facebook, Twitter. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales es como la gente se pone de acuerdo para acudir a esas protestas, ¿no? contra la guerra, que hay miles de rusos que están protestando contra la guerra y muchos miles de rusos que están encarcelados por ello. Por otro lado, ha iniciado un control absoluto, que ya prácticamente lo tenía, pero ahora es absoluto, sobre todos los medios de comunicación. De hecho, está penado hasta con 15 años de cárcel ofrecer informaciones contrarias a los intereses del Estado. Es decir, informaciones contrarias a la versión oficial sobre la guerra en Ucrania. De hecho, los medios de comunicación rusos nunca hablan de guerra ni de invasión, sino que hablan de operación militar especial, que es el eufemismo que está utilizando Vladimir Putin. Y recientemente, en un discurso, ha hablado de una quinta columna, es decir, de aquellos rusos, sobre todo aquella clase intelectual, que no está apoyando la guerra, que para Putin es la supervivencia de Rusia. El control de Ucrania para Putin es la supervivencia de Rusia. Y llega a decir en un momento determinado que esa gente no son patriotas, sino que son chusma y traidores. Y simplemente la gente los escupirá como si fueran una mosca que ha entrado en la boca. Y luego acaba diciendo: estoy convencido de que esa necesaria y natural autopurificación de la sociedad fortalecerá nuestro país, nuestra solidaridad, nuestra cohesión y nuestra capacidad de responder a cualquier desafío. Luego acusa a Occidente de estar intentando dividir a la sociedad rusa, pero lo más importante, y aquí viene la profecía, es una declaración que realizó Putin algunas semanas antes del inicio de la invasión, ante la pregunta de una periodista occidental, de una cadena de televisión occidental. Él, como muy cabreado, ¿no? Responde algo así como que nunca permitirá que Ucrania entre en la OTAN, porque de eso depende, según Putin, la supervivencia de Rusia. Él argumenta
que cuando, poco antes del fin de la Unión Soviética, cuando el líder soviético era Gorbachov, llegó a un acuerdo con las potencias occidentales. El acuerdo era el siguiente: si la Unión Soviética apoyaba la reunificación de Alemania, es decir, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, que se llevó a cabo, la OTAN no se expandiría hacia el este, hacia los países del este. Todas las potencias tienen una zona que es denominada zona de seguridad. Y según Putin, la OTAN había roto ese acuerdo. De hecho, en esa declaración, él acusa que forman parte de la OTAN países del este como Polonia, Hungría, República Checa, Rumanía, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Albania y Macedonia del Norte. Y además acusó a Occidente de tener una serie de escudos antimisiles de la OTAN en Polonia y Rumanía. Por lo tanto, argumentaba que no iba a permitir un nuevo escudo antimisiles en Ucrania. ¿Por qué? Porque eso, según la versión de Putin, rompería la paridad nuclear entre las dos superpotencias. Y en un momento determinado, y ya termino, Miguel, llega a decir: ¿permitiría a Estados Unidos que nosotros pusiéramos misiles en la frontera estadounidense, en México o en Canadá? ¿A que no? ¿Por qué lo vamos a permitir nosotros? Y siguió apuntando en esa dirección: nunca vamos a permitir que Ucrania entre en la OTAN. Sus palabras eran bastante amenazantes, pero nadie pensaba que fuera a llevar a cabo una acción de este tipo, como invadir un país, que es lo más terrible que puede hacer un dirigente político. Esa es un poco la excusa o la razón que esgrimen muchos. ¿Qué le esgrimen? Que esgrimen muchos también, ¿no? Porque si te pones en el caso de la OTAN o de Estados Unidos, seguramente pasó con los misiles de Cuba, no se le permitió. Efectivamente, en el año 1962, esa crisis de los misiles de Cuba estuvo a punto de provocar una tercera guerra nuclear. Un avión espía norteamericano, estadounidense, descubre que la Unión Soviética estaba colocando misiles en Cuba. Al final hubo un pacto. El pacto era el siguiente. El pacto era: si la Unión Soviética retiraba sus misiles de Cuba, Estados Unidos o la OTAN retiraba sus misiles de Turquía. Ese fue el pacto, pero eso supuso un grave coste tanto para los líderes políticos soviéticos como para el que entonces era presidente de los Estados Unidos, que era Kennedy. De hecho, esta fue una de las razones fundamentales por las que acabaron con su vida, porque tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos existían los halcones, es decir, aquellos militares deseosos de iniciar una guerra termonuclear porque estaban convencidos que podrían ganar esa guerra. No sé si me ha quedado clara la profecía antes de pasar a la siguiente parte. ¿La profecía qué era? Que si entraban... La profecía era que si Ucrania seguía insistiendo en entrar en la OTAN, que Rusia nunca lo iba a permitir y iba a hacer cualquier cosa para que eso no sucediera. Pero claro, yo creo que antes tenía una serie de opciones diplomáticas antes de tomar una medida de tales repercusiones. De hecho, yo en los últimos días he estado leyendo análisis de auténticos especialistas en cuestiones geoestratégicas, y todos coincidían, aunque había opiniones dispersas, todos coincidían en que antes de llevar a cabo una acción tan terrible como esta, Putin y Rusia tenían todo un abanico diplomático para tratar de que eso no sucediera, incluso apoyándose en países de la OTAN como Francia y Alemania, que estaban dispuestos a escuchar las peticiones de Rusia y de Vladimir Putin. Aunque parece que esta guerra tiene su origen mucho antes, en el 2014. Sí. Tú, Fernando, ¿cómo vives las informaciones que nos dan? ¿Te das cuenta que nos desinforman, que hay intereses, cómo llevan la información por donde quieren, tanto en Rusia como seguramente también a nosotros? Bueno, como científico siempre me gusta ahondar un poco, ¿no? Y ver las conexiones que existen entre las cosas. Algunas de las conexiones han empezado a emerger, pero con timidez, y yo creo que la conexión entre el modelo energético, la dependencia energética y el que al final se esté resolviendo esta situación de una manera bélica, esa conexión no se termina no se atreve en general los gobiernos a aceptarla, ¿no? Porque supone admitir, en primer lugar, que Europa no es tan verde, va de verde, pero luego no es tan verde, porque si tiene un uso de combustibles fósiles tan desmedido y no tiene alternativas y depende... Putin se metió en este lío midiendo bastante las represalias que podía sufrir, y sabía que Europa no se iba a atrever demasiado, porque el 38%, las cifras varían un poco, pero aproximadamente el 38% del gas es ruso, ¿no? Y otro tanto de petróleo y otras materias primas. Entonces, eso pone en evidencia, si empiezas a hablar de eso, empiezas a salir los trapos sucios ambientales y del modelo energético, que no hemos hecho a tiempo esa transición que llevábamos décadas intentando. Se dice, en estas otras conexiones que hay, que si
hubiéramos avanzado a tiempo en esas transiciones, este conflicto hubiera tenido lugar, pero no se hubiera resuelto por la vía militar, no se hubiera llegado a ese nivel, ¿no? Las ansias imperialistas de Putin seguro que seguirían allí, porque eso lo debe traer de fábrica, pero la manifestación de ese imperialismo entrar en un país que no te ha hecho nada, con el que hay unos acuerdos internacionales que hay que respetar, pues eso, el disparador ha sido la crisis energética que llevamos, que no hemos remontado desde el 2008-2009, la crisis aquella financiera con un montón de crisis asociadas, ¿no? Y a raíz de entonces ya hubo un enfrentamiento entre Ucrania y Rusia en el 2014, ¿no? Con el gas. Ha habido varios que se han mostrado los dientes, el gasoducto ese que pasa por Ucrania, pues, es un objeto de tensión, y eso, si se hubiera el consumo europeo regulado en estos últimos 15 años, cuando ha pasado del 2014 a ahora, pues son 8. O sea, Europa ha tenido tiempo para hacer algunos deberes que no ha hecho. Blanco Radio en las redes sociales, por si queréis mandar algún mensajito esta noche especial en el programa. Vamos con más datos que queremos daros. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La guerra lo cambia todo. Recogemos las palabras de Javier Attar, del Mundo al Día. Kharkov está al este de Ucrania, muy cerca de la frontera con Rusia. Es una de las ciudades más golpeadas por Putin. Con muchos de sus barrios residenciales totalmente destruidos, en la estación de tren de la que es la segunda ciudad de Ucrania ya no cabe nadie más en los andenes intentando salir de allí. Unos intentan evidentemente huir del terror y otros, como Vera Litovchenko, se quedan. Es violinista y profesora, y así es como suenan las cuerdas de su violín, no en un teatro, claro, sino en un improvisado refugio antiaéreo. La guerra lo cambia todo y está obligando a los ucranianos a adaptarse. En el caso de Vera, se queda porque dice que quiere ayudar a reconstruir la ciudad con sus propias manos. Así ha cambiado la vida de muchas personas en Ucrania. Pero no solo esta guerra ha cambiado sus vidas, sino que está cambiando el mundo tal y como lo conocemos. Tratemos de conocer más datos. Es evidente que ha cambiado la vida de mucha gente, no solamente trágicamente la vida de esas personas que están en la guerra, sino, Fernando, la de todos nosotros. Quizás un aviso grandote que nos da, no sé si la naturaleza o quién, de que nos estábamos pasando y que... Bueno, llevábamos... Esto es como una olla a presión, ¿no? Que la pones al fuego y va juntando presión. Y si no tiene una válvula de salida, ¿no? Una válvula de seguridad, esa presión acaba generando problemas. Y esto es lo que estamos ahora viendo. Una de las presiones que llevamos ya una década es esta presión del modelo energético. El petróleo barato se acabó hace tiempo. Tampoco se sabe exactamente cuándo. ¿Qué quiere decir con el petróleo barato? Es el petróleo que energéticamente te trae a cuenta. Ahora, el petróleo que se saca en muchos sitios se saca porque está subvencionado, pero cuesta mucha energía sacarlo, porque ya no es un petróleo fácil. Entonces, llevábamos tiempo ya diciendo, no podemos mantener este modelo energético basado en el petróleo. La OLP, los países árabes, ya no tienen ese colchón de poder poner más petróleo o menos petróleo en el mercado y jugar para, en fin, ya no tienen ese comodín, no tienen ese margen porque no hay ese petróleo barato con el que tú puedas acomodar la oferta y la demanda y el aprovisionamiento, los compromisos, los acuerdos internacionales. Ya no hay eso. Entonces, ya íbamos notando ese como el aliento en la nuca, ¿no? Este modelo energético no termina de funcionar, ¿no? Y ahora ¿qué ha ocurrido? Pues una combinación de factores que han hecho que estalle esa olla a presión, que ya tenía presión dentro. Entre estos factores pues está un
un país con una democracia débil, porque Ucrania es un país que tenía muchas cosas por hacer, ¿no? Su sistema sanitario, su sistema social, la propia estructura de gobierno, muy débil, pero es la segunda república más importante. De las repúblicas socialistas era la segunda, después de Rusia era la más grande, es el granero de Europa, y sin embargo estamos en un momento en el que hay una demanda de recursos. Ucrania puede ser actor en un sentido o en otro, juega un papel estratégico tremendo, pero no tiene la fortaleza ni tiene los acuerdos diplomáticos fuertes como para tener un respaldo, y se ha encontrado a solas con Rusia. Y esto revela pues los nuevos equilibrios a los que vamos a ir viéndonos, abocados en el fondo. Ya sabes que un poco mi idea siempre es echarle la culpa al modelo socioeconómico, pero es un poco esa actitud no sostenible que nos lleva a huir hacia adelante. En lugar de enfocar los problemas a tiempo real, los echamos para adelante. Vamos a seguir, a ver si podemos seguir unos años más. Si no son unos años, unos meses, o si no son unos meses, unos días. Y nos hemos quedado sin días, sin meses y sin años. Y al final la cadena de suministros empieza a fallar, quieres montar renovables y resulta que no tienes algunos de los componentes básicos para montarlo, y te pilla con el pie cambiado. Esto, para un científico, es un poco una contradicción, porque lo sabíamos, antes hablabas de profecías. Los científicos no somos profetas, porque la diferencia entre un profeta y un científico es que el científico te dice cómo llega a la profecía. Y tú dices, entrada en el modelo, variable 1, variable 2, variable 3, salida del modelo, escenario A, escenario B, escenario C. Se parece mucho a una profecía. Cuando lo simplificas, es una analogía. Tú dices, si hacemos esto, lo más probable es que acabemos aquí, y te puedo asignar qué nivel de certidumbre tengo. Y sabíamos que íbamos a llegar aquí, y no hemos hecho mucho, ¿no? Esta es una de las tremendas paradojas en las que está atrapado el ser humano del siglo XXI. Voy contigo, Miguel. Cambia mucho la vida, como decíamos, no solamente de la gente que está sufriendo la guerra allí, sino nuestra propia vida en todo el mundo. Hoy he hablado con gente en Egipto y en Turquía y en varios países del mundo, y a todos les ha llegado el sablazo Se están moviendo nuevos modelos geopolíticos, están cambiando los bloques. Sin ninguna duda. Yo creo que ya hace mucho tiempo que un actor fundamental es China. De hecho, los países occidentales, incluido Estados Unidos, llevan semanas, o por lo menos prácticamente 2 semanas, pidiéndole constantemente a China que tome un papel más relevante en cuanto a actor que logre pararle los pies a Vladimir Putin, ¿no? De hecho, Occidente está convencido de que si hay un país que puede parar esta guerra, es China. Sin embargo, China, yo creo que no está haciendo lo suficiente en este sentido, ¿no? Porque la diplomacia china, digamos que es excesivamente cauta, ¿no? Y hasta el momento le ha ido bastante bien. China sigue dedicándose a lo suyo, que es a expandir su economía y llegar a acuerdos comerciales con infinidad de naciones a lo largo de todo el mundo. De hecho, digamos que la base de su política exterior consiste en llegar a acuerdos comerciales, pero no meterse en cuestiones ideológicas o políticas internas de los países, ¿no? Y le está yendo bien, cuando Occidente, digamos que es proclive a hacer exactamente lo contrario, es decir, en muchas ocasiones imponer sus propios intereses estratégicos y económicos, y además, digamos que meterse o quitar o poner gobiernos, ¿no? Y China yo creo que está actuando con mucha mayor inteligencia. Eso no quiere decir que luego no tenga influencia política, porque la tiene toda, ¿no? Pero de forma indirecta, es decir, no llega arrasando y quitando a un gobierno, sino que consigue tener en esos determinados países una enorme influencia económica, y cuando tú tienes el poder del dinero, ya puedes quitar y poner gobiernos, ¿no? Y China, lo único que ha dicho hasta el momento es que, bueno, se ha mantenido en un tono, digamos, más o menos neutral, ¿no? Sí que se ha posicionado en contra de la guerra, ¿no? En el sentido de que ha declarado el Ministerio de Asuntos Exteriores chino que no están a favor de ninguna guerra y que están a favor de la soberanía de cualquier nación, que es como una forma de tirarle un poco de las orejas a Putin, pero tampoco sin hacerle mucho daño, ¿no? Estados Unidos, hace unos días,
acusa a China de ofrecer ayuda militar y tecnológica a Rusia en esta guerra. Inmediatamente, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino salió a la palestra diciendo que eso no era verdad, que era desinformación por parte de los Estados Unidos, desinformación en un contexto de guerra, y que China no había prestado ninguna ayuda militar a Rusia. Pero además advirtió que si Estados Unidos o algún otro país realiza algún tipo de política de injerencia en los asuntos chinos, actuarán con toda la fuerza y sin miramientos. Es decir, que China lo que está diciendo es: nosotros aquí estamos siendo neutrales, pero no nos toquéis demasiado los bigotes, porque si os metéis en nuestros asuntos vamos a ir por todas y a lo mejor apoyamos más a Putin, ¿no? De momento China está en esa situación intermedia. Le va bien no interviniendo, pero claro, a China tampoco le interesa crear demasiados problemas con Occidente, porque los países occidentales... Somos sus clientes. Claro, somos sus clientes, ¿no? Por lo tanto, digamos que es algo que China sabe hacer muy bien, que es mantenerse en tierra de nadie, ¿no? Nadar y guardar la ropa a la vez, y eso es lo que está haciendo. De momento le va bien, pero claro, si esto continúa así, o sobre todo, si la escalada ya aumenta, ¿no? Y hay peligro de enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, yo creo, y eso es en lo que confían muchos países occidentales, que China tomará un papel diplomático mucho más importante y al final conseguirá, esa es la esperanza de Occidente y de muchos países occidentales, que al final China va a llegar a algún tipo de acuerdo con Putin para que pare, porque si ahora Putin tiene un aliado, es China. En el momento en que China se posicione directamente en contra de Putin, yo creo que Putin no va a tener más remedio que parar esta guerra. Muchas cosas están cambiando. Luego hablaremos contigo, Fernando, de ese nuevo modelo que a lo mejor estamos obligados a tener por culpa de la guerra y por depender tanto del gas. Pero si me permitís, vamos a hablar con algunas de las personas que han estado y conocen cómo está pasando o lo que está ocurriendo en este mundo. Radio Nacional de España, la que quieres. Bomba. We don't have home. Tanque. Nos están bombardeando, nos están matando. Seamos solidarios con Ucrania. I was very afraid of sirens. Estaba muy asustada de las sirenas en Ucrania y mis hijos no podían dormir. Colabora en rtv.es/Ucrania. RTV, la que quieres. Damos paso a la voz de un testigo de lo que allí está pasando. Se trata de un compañero nuestro que ha estado allí y ha vivido lo que está ocurriendo. Con él los dejamos. Saludamos a nuestro compañero Diego Cortijo. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bien. Aventurero, ¿te gusta meterte en todas, Diego? No, me gusta vivir, me gusta experimentar y me gusta aportar un poquito y sobre todo, pues, en una situación como esta, creo que urgente, pues surgió una oportunidad de acompañar a otro periodista y bueno, me parece importante estar ahí. Te escucha Fernando Valladares y Miguel Pedrero. ¿Qué has visto? ¿Qué has vivido cuando has estado allí? ¿Estuviste en Ucrania? ¿Llegaste a Ucrania o estabas en la frontera? No, estuvimos 2 semanas dentro de Ucrania. Sí, nosotros salimos en carretera desde España, en nuestro vehículo particular, que conseguimos cargar de suministros, con la idea de dejarlos en frontera, en Polonia, donde se estaba centralizando. Cuando nosotros fuimos no estaba muy claro cómo eran estas rutas de suministros, y entramos desde Polonia a Ucrania. El tiempo que estuvimos dentro, pues bueno, pues pudimos estar reportando a los medios de comunicación la situación. Tú eres un tipo curtido, has estado en montones de historias. ¿Cómo has vivido, cómo se vive la guerra allí cuando lo tienes cara a cara? El drama allí, lógicamente, son los civiles, la gente, los niños, las familias, las situaciones extremas que se viven. Y yo asimilaba el conflicto que estamos viviendo ahora de una manera un poco peculiar, ¿no? Porque
Estamos en el año 2022 y no estamos viendo un conflicto tecnológico, armado, aéreo, ni mucho menos, ¿no? Nos parece un conflicto de guerrillas, de escaramuzas, de líneas de frente, de batallas sobre el tablero, donde se disputan las calles, calle a calle, una guerra de trincheras incluso, ¿no? Y eso es lo que nos ha llamado mucho la atención, cómo estar permanentemente conectado en el mundo a través de redes sociales y a la vez estar junto en la misma línea de frente oyéndose los disparos y los bombardeos, ¿no? Esa inmediatez de la información y de lo que está ocurriendo creo que es un poco también lo novedoso de esta guerra del año 2022. Supongo que has estado con gente, con la gente que está combatiendo. ¿Cómo ves la moral? ¿Cómo los ves a ellos? ¿Están convencidos de que pueden vencer al ejército ruso? ¿Hay mucha moral? Sí. La verdad que los ucranianos, otra cosa no, pero coraje, arrojo y motivación tienen, ¿no? Pues también estamos viendo los números, ¿no? Cómo se está haciendo frente desde una población que defiende su tierra en contra versus un ejército que ha sido medio engañado para unas operaciones que no saben ni a lo que venían. Es cierto eso que dicen, que pensaban que iban a ir a otro lugar de maniobras y de repente jóvenes les han metido en una guerra. Sí, al menos en gran parte así ha sido, ¿no? Hoy mismo escuchábamos, se publicaban unas comunicaciones de un oficial del ejército ruso que ha desertado, ¿no? Y que comentaba cómo desesperado estaban perdiendo el 50% de sus tropas y no tenían capacidad ni recursos para continuar, ¿no? La situación es complicada para un ejército que se ha metido probablemente con unas unidades jóvenes, con un equipo sin mantenimiento, con una aviación sin entrenamiento suficiente. Esto no es el ejército rojo del siglo pasado, ¿no? Esto es otra cosa y bueno, pues así se están viendo los números, ¿no? ¿Crees que terminará pronto, después de haber estado ahí y haber olido la guerra? ¿O hay guerra para el rato? Pues no lo sé, Miguel. No lo sé. Lo decía el otro día, en 3 semanas de conflicto llevamos los mismos muertos que en 20 años de guerras americanas en Irak y Afganistán, ¿no? Son cifras muy grandes que tienen que llegar a la población rusa, ¿no? Tienen que empezar a llegar a ataúdes, tienen que empezar a haber una presión social, tienen que empezar a haber más movilización. No lo sé. Gracias, Diego. Gracias por haberlo contado, por haber estado allí. Nada, hombre, a vosotros, aquí estamos. ¿Forma de contacto contigo? O si lo cuentas en algún sitio, tu página web o algo, si quieres. Sí, yo siempre estoy activo a través de redes sociales, @Diego Cortijo, me podéis ubicar perfectamente. Gracias, cuídate mucho. Un abrazo. Te necesitamos. Gracias, chicos, un abrazo. Hasta prontito. Hay más datos que queremos daros ahora que tienen que ver quizá con hacia dónde debe ir el futuro. Espacio en Blanco. El momento donde todo es posible. En Radio Nacional. Esta guerra en nuestro mundo nos está obligando a cambiar nuestros modos de vida. Nuevos conceptos geopolíticos, nuevas potencias mundiales, pero sobre todo nos empuja a buscar nuevas maneras de conseguir la energía que pueda mover nuestro mundo y nuestras sociedades. Veamos en qué direcciones podemos caminar para conseguir un planeta mejor. Esto va para ti, Fernando. Nos hemos dado cuenta de que dependemos demasiado del petróleo, de ese petróleo ahora muy caro. Antes de nada, hay gente que debe estar ganando aquí una pasta tremenda, ¿no? Porque el petróleo estaba a 50, 60, de repente sube a 100 y pico, 200. Claro. El gas igual. Hay gente que debe estar ganando pasta a mansalva. Bueno, lo hemos visto en los, prolegómenos de esta guerra ya con la subida. La subida de los precios del petróleo, del barril de petróleo, pero también el coste de la electricidad. En septiembre del año pasado, por ejemplo, Francia en plena crisis, con 15 de sus centrales nucleares cerradas por mantenimiento, un país que se ha pegado un poco un tiro en un pie con esa inversión nuclear y no diversificar, como han diversificado otros compañeros geográficos en Europa, ¿no?
Y este modelo energético ya estaba dando síntomas como un gran leviatán herido, ¿no? De que la cosa iba mal, iban subiendo, el kilovatio estaba subiendo, hemos pasado unas navidades que más que menos pues mirando la factura de la luz, y todo esto son síntomas que están relacionados. Yo lo que decía antes, como científico, me gusta enfatizar en las conexiones, no son hechos aislados, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que una noticia tape a la otra. Ahora tenemos que aprovechar como una mesa como la que estamos aquí, ¿no? Y extender los papeles, no poner unos encima de otros. Como tiene Miguel más o menos. Miguel los tiene todos un poco encima, pero él sabe bien dónde está cada uno. Pero tenemos que extenderlos, ¿no? De forma figurada y conectar el papel 1 con el papel 2. La noticia del kilovatio con la noticia del gas, con la noticia de la geopolítica, con la noticia de la economía, del carro de la compra, de nuestro presidente yendo a Europa a negociar cosas. Esas cosas están conectadas. Las conexiones las tenemos que hacer nosotros para entender en qué lío estamos metidos. Ahora, cuando estábamos viendo estos relatos, en poco menos que en directo, de personas que han estado allí en la guerra, pensaba que hay como 3 mundos que están en y que tienen que ver con 3 cosas completamente distintas que no se terminan de conectar en relación a Ucrania. Están, por supuesto, la realidad que nos contaban ahora, ¿no? Allí que viven los ucranianos en primera línea y los que van allí a verla. Está esta pseudo-realidad que tenemos nosotros, los que estamos a cierta distancia y que nos llega filtrado, que nos llegan algunas cosas, que nos componemos a través, pero que nosotros nos vamos a las 10:30 después de cenar a sentarnos en el sofá cómodamente, ¿no? ¿Cervecita? Eso es. Sí. Y luego está la tercera realidad, el tercer mundo, que es todos esos rusos a los que les están contando lo que no es, ¿no? Que toda esa propaganda para que no se rebelen, no se incomoden y que no están siendo informados, ¿no? Paradójicamente, en el mundo de la información tenemos unos cuantos millones de personas muy desinformadas a propósito, con una estrategia de desinformación. Es un tercer mundo y estamos en paralelo, ¿no? Y lo que ocurre es una cosa, pero la vemos desde 3 sillones y desde 3 realidades muy distintas. ¿Cómo vamos a alcanzar una gobernanza mundial en un tema que nos va la vida, que nos va, digamos, el día a día, cuando al menos en este caso hay 3 realidades tan distintas? Yeah. No solo hablan unos rusos, otros inglés y otros castellanos, sino es que vemos cosas completamente distintas. El objetivo, el miedo, el enemigo, el objetivo a cambiar es muy distinto dependiendo en qué de los 3 sillones te sientes esta noche. Es una pena que tengamos solamente 1 hora porque habría tema para hablar un montón. Para un momento, Miguel, en 1 minuto, ¿hacia dónde deberíamos ir aprovechando esta crisis, dándonos cuenta que no podemos depender del gas, ni de Rusia, ni de nadie, ni del petróleo? ¿Qué podríamos hacer? Aprovechar esto. Hay 3 cosas que hay que tener sobre la mesa y tenemos todos que empujar para que ocurran, cada uno a su escala. 1, diversificar. Antes lo hablábamos, el tiro en el pie de Francia como ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Hay que diversificar tu energía. No la puedes obtener de una sola cosa porque te pasan cosas como esta. Segunda cuestión, buscar alternativas que son más sostenibles, que tienen menos huella ambiental. Todos hemos oído hablar no solo de la fotovoltaica, la hidráulica, tal. Pero con esas 2 cosas no resolvemos la ecuación. Las cuentas no dan solo con esas 2 cosas. Falta una tercera, que es la más difícil. La he dejado para el final para que nos pille entrenados y como... ¿Cuál es esa tercera? Consumir menos energía. Pensemos que entre 1/3 y la mitad de la energía que consumimos la dilapidamos, ¿no? Y hay que reducir nuestro consumo. Haremos las cosas más fáciles a nuestros dirigentes. El precio de la energía será más razonable. Y esto no significa cambiar nuestra calidad de vida. Significa cambiar nuestro estilo de vida. Y esto es la reflexión más importante que quería... Si no la cambiamos de manera voluntaria, igual nos obligan a cambiarlo, ¿no? Esa es la paradoja que nos revienta por dentro a los científicos. Decimos, pero si es que lo sabemos, esto va a ocurrir. La gran diferencia es que si dejamos que ocurra, no podremos contrarrestar los efectos colaterales, sufrirán siempre los que más sufren y será muy impredecible todos los efectos en cascada. Sin embargo, si lo planeamos, lo organizamos, lo vamos haciendo transicional y acompañamos algunas medidas, pues el resultado es completamente distinto y estamos en esa posibilidad. Tenemos todavía otro invitado esperando casi en los últimos minutos. Vamos con esa introducción y nos ponemos en contacto con él. Todo el planeta, en mayor o menor medida, está viviendo la crisis de la guerra de Ucrania.
Las medidas en contra de Rusia están afectando a todos. Subidas en el precio de la energía, la gasolina, el gas, los alimentos. Y en todo el mundo se elevan voces de esperanza. Y el deseo de que acabe pronto esta crisis, este sufrimiento de tantos millones de seres. Esperanza en que todo pare pronto y vuelva la paz al mundo. Y vamos con el Padre Ángel. Buenas noches, Padre. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy entristecido y dolido con lo que está pasando en esta sociedad nuestra, sobre todo en Ucrania, donde se ve a tanta gente sufrir, ¿no? Hace poquito has estado ahí en Ucrania, me decías que habías estado en Bruselas también. Dime qué te has encontrado en Ucrania, ¿qué has visto? Pues he visto mucho dolor, mucha tristeza, muchos niños llorando, intentando pues preguntarse y preguntar a las mamás por qué nos tenemos que ir. Eran colas y colas de gente intentando escapar del horror de eso, dejando allí a sus maridos y a veces hasta a sus familiares mayores. Y hemos, gracias pues a mucha solidaridad, de poder haber ido primero con un avión grande y después con varios autobuses y con todos los taxistas, o un grupo de 31 taxistas de Madrid, para llevar material, sobre todo sanitario y de alimentos, y poder traer personas a casas y familias de acogida. Has estado en Bruselas también, reunido con todos los grupos parlamentarios, ¿verdad? Sí, hemos estado con todos, con el PP, con el PSOE, con todos, con Ciudadanos, y les hemos mostrado y les hemos dicho lo que habíamos visto, y les hemos agradecido lo que hacen, porque es verdad que hace mucho desde el grupo parlamentario de algunos de los de España habían conseguido ya sacar 400 niños con cáncer, poder compartirlos y entregarlos en algunas de los países de la Comunidad Europea. Y también les hemos pedido que por qué no han de ir allí a verlo in situ, ¿no? Porque cuando hay elecciones sí que se organizan para ir a ver si son muy legales, si están bien hechas. Pues cuando hay estas catástrofes, también los diputados, y los eurodiputados, igual que vosotros, la prensa, estáis allí desde el primer momento contándonos, ellos deben estar allí para poder ayudar. Padre, ¿tiene algún sentido esto de la guerra que nos han metido de repente? No tiene ningún sentido el matar, el hacer daño a los demás, no tiene ningún sentido. Por eso es incomprensible y por eso, es decir, es algo en lo que yo creía que después de la guerra de Irak no iba a haber una guerra más en el mundo. Estoy convencido que nuestros hijos y nuestros nietos nunca verán con sus ojos lo que estamos viendo nosotros, que los tanques y las bombas han de desaparecer, ¿no? Y vendrán más por los medicamentos y los avances científicos para que los hombres podamos vivir más sanos y más años y además más felices, más contentos. Hemos nacido para ser felices, no para pegarnos y menos para matarnos unos a otros, ¿no? Déjame, antes de despedirte para que descanses, que lea un fragmento de la carta del Papa. Dice: nosotros hemos perdido la senda de la paz, hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales, hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos enfermado de avidez, nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. Qué bonito que alcen la voz así, ¿verdad, Padre? Es precioso. Nos quedaremos con ese mensaje de esperanza y de solidaridad de tanta gente de muchas partes de Europa, con el trabajo tuyo y de los voluntarios, esa gente que se va con el coche para tratar de recoger a unas cuantas personas y sacarlas del infierno. Gracias, Padre. Nos quedamos con eso, con la esperanza, ¿te parece? Quedamos con la esperanza y quedamos con que tenemos que estar preparados para el día de mañana, para el día después,
que seamos capaces de que vuelvan a su país y volver a reconstruir ese país que lo han destruido los tanques, las bombas, la insensatez, como dice el Papa Francisco, ¿no? Ojalá sea así. Mensajeros de la Paz, ¿forma de ponerse en contacto por si quieren ayudar a través vuestro? Sí, entrar en la página web, pero en cualquier otra ONG, en cualquier otra familia, mira, para ayudar a las personas no hace falta ya ni ser cura ni ser de una ONG. Casi cada uno en su casa tiene una ONG y estos días lo hemos visto en tantas familias que dicen, padre, ¿qué puedo hacer? Un abrazo fuerte, sigue cuidándote y descansa. Un abrazo y cuídate mucho también tú. Un abrazo. Nos vemos prontito. Últimos minutos. Nos hemos equivocado mucho, Fernando, ¿no? Y lo estamos pagando. Pues mira, nos hemos equivocado en la puerta, la miramos del lado contrario. Estamos obsesionados con las salidas y lo que hay es que encontrar una entrada. Hay que ver el problema desde dentro, no huir hacia adelante. Pero hay solución si nos ponemos en marcha. Claro que hay solución, pero hay que empezar a espabilar. Miguel, ¿hay solución a todo esto? ¿Tiempo de esperanza? Sí, hombre, claro, yo creo que sí. Lo que pasa es que desmoraliza mucho observar lo que está pasando, en este caso en Ucrania, pero también en el mundo, los diferentes enfrentamientos. Sí, pues hablamos de Siria, de Yemen, de montones de lugares que hay por ahí. Libia, que ha quedado absolutamente destruido, Irak, Afganistán, de quien o del país del que ya nadie habla, ¿no? Que después de 20 años de guerra, al final resulta que los talibanes llegan de nuevo al poder. Cuando uno ve todo esto y piensa si nos iría mucho mejor colaborando a todos, aunque fuera únicamente por egoísmo, por propio interés. Y haciendo mías las palabras de Fernando, con un mundo así, con unos gobernantes así, ¿cómo vamos a hacer frente a los problemas globales? ¿No? Hemos visto que con la pandemia del COVID-19, en el caso de Europa y en el caso de otros muchos países, llegaron a acuerdos para poner en marcha todas las capacidades económicas y científicas para conseguir una vacuna y luego que esa vacuna llegara a muchas partes del mundo, ¿no? Y eso ha sido gracias a la colaboración de diferentes estados, de diferentes gobiernos, ¿no? El calentamiento global del que habla Fernando, ¿no? Lo tenemos ahí, vamos a sufrir mucho, incluso nos jugamos la propia supervivencia de nuestra especie, de la especie humana, y solamente se podrá luchar y tener éxito contra ese calentamiento global si colaboramos entre todos. Si no, el fin está escrito. Fernando, ¿forma de contacto contigo? Pues que miren mi web, que es muy divertida y muy ilustrativa, valladares.info. Allí me encuentran todo, desde los deportes hasta los artículos científicos más duros en inglés. Gracias por haber estado este corto tiempo en este programa especial. Me ha hecho cortísimo, quiero venir más veces. Ya vendrás. Gracias, Miguel. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, pues a través de Facebook, por ejemplo, Miguel Pedrero Gómez. Ahí me pueden localizar. Seguimos, ¿vale? De acuerdo. Y nosotros a toda prisa hemos de terminar este programa especial, recordar, cambiar la hora. Llegan las 4, las 3 en las Islas Canarias y os dejamos con nuestros compañeros informativos y después a hombros de gigantes. Feliz primavera, que ya asoma, ojalá traiga la paz para esta guerra. Saludos o nuestra solidaridad al pueblo de Ucrania y también al ruso. Y si queréis nos vemos en 7 días aquí en el Espacio en Blanco.